Partimos. Muy bienvenidos entonces al ABC de la formalización de tu negocio, lo que todo emprendedor debe conocer cuando parte y cuando vive de un negocio. Soy Carla Parra de Peya Contable, docente académica hace varios años, creadora de nuevos negocios, dueña de Peya Contable, una empresa que se ha dedicado a entender a los emprendedores y a formalizarlos y acompañarlos en este caminar, desde el mundo de la informalidad a la formalidad, para que este sea un camino agradable, comprensible y además rápido, y así puedan lograr todos sus sueños. Entonces, cuando nosotros partimos un proceso de formalización, siempre nace así. Tenemos una idea de negocio y en regla general, todos nos movemos en el mundo informal. Pero Carla, ¿cómo en el mundo informal? Lo más probable que todos partimos, me incluyo, haciendo algo a un primo, a un hermano, a un pariente, a los colegas, ¿cierto? De donde trabajan en su trabajo dependiente, en, no sé, en alguna feria, etcétera, pero no bajo la línea de la formalización, no bajo la línea de una empresa. Yo creo que varios partimos así, ¿cierto? Pero existe a veces la oportunidad o la necesidad de formalizarse y nosotros ya ahí saltamos al mundo formal. ¿Por qué necesidad? Porque hay un cliente nuevo y ese cliente nombró una palabra que nunca había escuchado: factura. Eso significa que ese cliente es una empresa y necesita tu producto y o servicio. Por lo tanto, para tú venderle a un formal, a una empresa constituida o a personas, ¿cierto? En un restaurante, a personas en una cafetería donde te pueden fiscalizar y te fiscalizan, tú tienes que estar en el ambiente de la formalidad, ¿ya? Y eso es una necesidad de crecer, una necesidad de búsqueda de financiamiento, de búsqueda de nuevo cliente. También muchos también postulan a fondos concursables y uno de los requisitos es que ustedes estén formal o estén en proceso de formalización. Por eso también es un paso a crecer. Y también podemos decir que también hay un proceso de fiscalización y cumplimiento de la norma. Sabemos que desde octubre del año anterior hay una ley que es la ley de cumplimiento, y yo estoy segura que todos hemos escuchado el concepto de las 50 transferencias. ¿Qué es la 50 transferencia? Finalmente es una herramienta de fiscalización. Que ojo, aquí se las voy a explicar en 2 minutitos. La ley de 50 transferencias no es solo 50 transferencias, es una ley de cumplimiento con varias herramientas para generar control. Pero dentro de una de ellas habla que aquellas, o mejor dicho, las instituciones financieras, bancos u otras parecidas que generen una cuenta corriente, cuenta vista o cuenta de ahorro, que reciba transferencias, ¿ya? De 50 personas distintas dentro de un mes. Perdón, corrijo, cuentas de ahorro. Son cuentas corrientes o cuentas vistas, asociadas un poco a la trazabilidad y al día a día. Entonces, cuentas de vistas, cuentas bancarias principalmente, asociados a instituciones bancarias, bancos y otros. Si ustedes reciben transferencias de 50 personas distintas dentro de un mes, el- la institución financiera está en la obligación de notificar al SI, de enviar un reporte, y el primer reporte se debiera enviar este mes de julio con relación a las transacciones ocurridas del 1 de enero de 2025 al 30 de junio del 2025. Entonces dice 50 personas distintas. Entonces, si usted tiene transferencias tiene 70 transferencias, pero son dos o tres personas que le están transfiriendo, no la van a notificar o no va a estar en este reporte. En cambio, si usted recibió 70 transferencias, son 70 personas distintas, sí va a estar informado en este reporte. Ahí después, esta es una noticia en desarrollo. ¿Por qué? Porque después viene el proceso de fiscalización que todavía no lo tenemos claro. Ya es una noticia en desarrollo. Por otro lado, la ley igual agrega que aparte de las 50 personas distintas dentro de un mes asociado a una cuenta corriente en específico relacionado a su RUT,
También durante el semestre hay otro conteo, que son 100 transferencias de personas distintas, o sea, 100 personas distintas que te transfieren dentro de un mes. Entonces, ¿qué hace esta ley de cumplimiento? Que quizás muchos negocios que estaban en el mundo de la informalidad, nace la necesidad de ya caminar hacia el mundo formal. Entonces, cuando tú tienes una idea de negocio y buscas crecer, buscas documentar tus ingresos, buscas nuevos clientes, buscas financiamiento, tienes que saltar, ¿cierto? Como yo digo, desde el mundo informal al mundo formal. Hay que dar ese paso. Y aquí viene el paso a paso. ¿Por qué tengo que darlo? Es porque necesitas documentar tus ventas. Es porque se viene un proceso de fiscalización. Es porque tú debes hacer tu crecer tu negocio. Y la forma de hacer crecer tu negocio es con nuevos clientes. Entonces, después que tú ya tienes tu idea de negocios, tienes tu producto, estás en el proceso, estás con quizás un prototipo o incluso ya probaste en el mundo informal y esto sí funciona tu servicio, sí funciona tu producto y estás caminando a la formalización, tú tienes que saber lo siguiente. Tienes que saber cómo vas a trabajar. ¿Cómo, Carla? ¿Qué significa eso? Tú tienes dos grandes formas de trabajar. La primera es trabajando, la primera es trabajando de forma individual. ¿Qué significa eso? Que vas a trabajar solito. O sea, yo quiero crear mi propia empresa. Discúlpenme. O puede ocurrir que te asocies con otra persona. ¿Ustedes trabajan hoy día o quieren formalizar su empresa hoy día con un socio o solos? ¿Qué dice el público? ¿Con un socio o solos? Hay algunos que tienen socios, sola, solo, muy bien. Solo, solo, miren, la mayoría, solo, Patricia, socias, muy bien. Entonces es importante cuando nosotros, el primer paso es cómo voy a trabajar. Y si trabajo solo, ¿qué alternativas tengo? Y si trabajo acompañado o en equipo, ¿cierto? Con equipo, saber también cómo voy a trabajar. Tan simple como eso, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar solo, tengo que saber qué alternativas tengo. Y si voy a trabajar como socios o con accionistas, también tengo que saber qué alternativas tengo. Bien. Entonces, aquí empiezan las preguntas. Carla, ¿qué empresa creo? Yo creo que es una pregunta muy común. Y ni siquiera he llegado a la etapa de creación de empresa, pero aquí, cuando ya estoy pasando del informal al formal, la primera pregunta es, ¿cómo voy a funcionar? ¿Solo o con más socios? Porque de eso va a depender cómo voy a formalizar mi empresa o cómo voy a crear mi empresa. Cuando yo estoy solo, tengo dos grandes alternativas, o mejor dicho, tres alternativas, pero a mí me gusta decir solo dos. Pero la vamos a dejar anotadito aquí. No me gusta tanto, no es de mi más recomendados, pero les voy a explicar por qué. Tenemos dos posibilidades o tres posibilidades. Dos son mis favoritas, que es cuando usted tiene su negocio y necesita formalizarse, hay que tomar una decisión. Y es decir, y definir cuál es mi empresa o cómo va a ser mi empresa. La regla general dice que son tres, ¿sí? Son tres alternativas. Como empresario individual, que es la que yo tengo acá, como empresario individual, que hoy día no es tan recomendada. ¿Por qué? Porque el patrimonio, o sea, sus bienes personales, se confunden con la empresa. Entonces, si yo tengo una visión en el futuro, contratar trabajadores, esta no es la más adecuada. Si yo en el futuro quiero que esta empresa busque nuevos accionistas, nuevos socios, quiero hacer que mi negocio crezca o incluso quiero en el futuro, en 5 años más, venderla al 50% de mi propiedad,
no sirve. Y además, esta empresa usa el mismo nombre y root de la persona. Entonces, también es riesgoso eso, porque en todos lados aparece su nombre, en todos lados aparece su root cuando están en una empresa. Y Ujú. además, empresas grandes no siempre les gusta o no siempre, ¿cómo se llama? Hoy día están aceptando empresarios individuales para tener negocios. ¿Por qué? Por todos estos riesgos, porque se confunden los patrimonios, el efecto de, ¿cómo se llama?, de crecimiento, de documentación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es una alternativa? Sí, yo puedo iniciar actividades de forma directa como empresario individual, pero no hay diferenciación de sus patrimonios empresa y socio, por lo tanto no es recomendada. Pero sí tenemos dos figuras distintas, que es la conocida EIRL y la SPA. Todos dicen que la SPA es la mejor. ¿Han escuchado esa frase? La SPA es mejor. Pero ojo, la SPA va a ser buena cuando tú te dedicas a muchas actividades económicas, cuando partes solito, pero en el futuro tú rápidamente quieres tener un accionista, quieres tener a alguien, asociarte a alguien, y la SPA te funciona, ¿ya? Muchas actividades proyectadas. Hoy día quiero vender papas fritas, aviones, celulares. Y yo soy súper extremista siempre para dar mis ejemplos, pero quiero hacer de todo en mi objeto social, en mi empresa. Pero, pero también tengo que saber que después ante el servicio de impuesto interno solo puedo generar una o dos actividades inicialmente. Pero el SPA me permite tener muchos sueños. Distinto es la IRL. La IRL me genera o me autoriza solo una actividad económica y está conformada por una persona, pero hay una ventaja, que esta sí hay que contarla, que la RL se puede convertir para efectos de patente comercial en una MEF. O sea, si usted quiere tener su negocio en su casa, ¿cierto? Y quieren simplificar el proceso de patente, sobre todo aquellos que elaboran alimentos, la microempresa familiar la da la categoría la municipalidad. Pero hay un requisito, que usted sea empresario individual o empresario individual limitada. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es la mejor, yo le digo, ¿dónde va a trabajar? En mi casa. ¿A qué se va a dedicar? No, yo voy a hacer una panadería. Ok. ¿Tiene otros sueños? ¿Tiene otra actividad? No, por el momento nada. Yo quiero ser una panadería. O por otro lado, yo quiero ser una heladería y solo me voy a dedicar a heladería. ¿Y qué va? ¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento? No, yo creo que de aquí a un año, 2 años vamos a contratar recién a una persona. Perfecto. Adivinen qué recomendaría yo, ¿una IRL o una SPA? Una IRL. ¿Por qué? Porque simplifica la patente comercial, le da categoría de microempresa familiar y se va a dedicar a una actividad. Carla, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a tres cosas. ¡Wow! ¿A qué cosa? No, voy a importar productos desde China y voy a vender accesorios para celular. Perfecto. ¿Qué más? También me voy a dedicar a la reventa de autos usados. Voy a comprar autos usados y los voy a revender. Ok, ¿y a qué más te vas a dedicar? Y además voy a instalar una heladería. ¿Y todo en la misma empresa? Sí, todo en la misma empresa. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿La IRL le sirve? No, tiene la opción de una SPA. Bien, ¿dudas con estos conceptos? Ahí en el chat me pueden preguntar sin problema. ¿O vamos bien? Vamos bien, parece. Excelente. Pamela, Car- La SPA, ¿qué es lo que era? sociedad por acción. Perfecto, gracias. De nada, Pamela. Bien, Gonzalo me dice, ¿se puede crear muchas mañana? No, mañana de una IRL. No sé, no alcancé. Ah, más de una IRL, sí, Gonzalo, se puede crear más de una IRL. Ustedes pueden crear las empresas que estimen conveniente. Los que sí tienen que ir cambiando el nombre, porque siempre se repite el nombre de uno, pero ahí le pueden poner capacitaciones, comercializadora, etcétera, etcétera. El empresario individual, Jennifer, es una empresa que inicia actividades con tu propio RUT en primera categoría. La dificultad es que tu patrimonio personal
y el patrimonio de la empresa se confunden. Ejemplo. Tú te compraste un vehículo a nivel personal, ¿cierto? Y también tienes activos, no me rayen la pizarra, por favor. Y tienes activos en la empresa, ¿cierto? Tienes activos en la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tú tienes alguna contingencia laboral, por ejemplo? O tienes eh, alguna contingencia laboral o alguna contingencia legal y tienes que responder por ese juicio o tienes que responder por un juicio. Todo tu patrimonio va a estar en ese juicio, no solamente tu patrimonio de la empresa, ya aunque sea que se esté demandando a la empresa o a este empresario individual. Tus bienes personales, casa, habitación o un equipo o tus cuentas personales de dinero pueden ser embargables. Entonces, mejor separar las aguas. La IRL, el SPA, va a perder hasta tus aportes, hasta lo que tú entregaste dentro de la empresa. Pero la IRL también se confunde el patrimonio personal. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona en la SPA el tema de tener varias cosas? Pero si el sí acepta dos actividades, ¿cómo se hace ahí? Ojo, que el sí acepta más actividades, Paulina, pero lo que hay que hacer es ir agregándola una a una o dos. Ya tú puedes en objeto social tener 10 cosas, 20 cosas, pero cada vez que tú agregando un giro, debes irlos haciendo de forma paulatina. No solo, no todos juntos, como decimos nosotros. Bien, ya, voy a seguir. Carla, ¿y qué pasa si yo soy una IRL, soy una IRL, pero en el futuro, ¿cierto? En el futuro yo quiero cambiar la IRL y quiero transformarme a una SPA. O sea, de RL me quiero transformar a SPA. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se mantiene el root? Sí, se mantiene el root. Ay, Carla, ¿y si yo soy una SPA, me puedo transformar a una IRL? Sí, se puede. ¿Ya? Uno piensa que nace IRL y se muere IRL. No es así. También las empresas pueden tener modificaciones societarias. Y ese es el concepto. Si alguno anda buscando eso, puede cotizar en el futuro con nosotros un concepto que se llama modificación societaria. Bien, entonces ahora cuando ustedes le pregunten cuál es la mejor empresa, tienen que hacer ese análisis. ¿Voy a dedicarme a varias cosas? Sí, SPA. ¿Voy a dedicarme a una cosa y necesito una patente más simplificada y que tenga una categoría de microempresa familiar? Sí, una IRL. Así es Lenovo, dice computador, me imagino que es el computador Lenovo. Sí, así es hasta el límite de tu aporte. Bien, sigamos con la figura. ¿Vamos bien hasta aquí? Si yo me quiero asociar, si yo me quiero asociar, ¿sí? Si yo me quiero asociar, tengo las siguientes posibilidades. Puedo ser una SPA, porque la SPA tiene uno o más accionistas. Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, los conocidos LTDA, o puedo hacer igual una sociedad anónima, incluso si quiero. ¿Ya? ¿Cuáles son las más usadas? Es la SPA y la sociedad de responsabilidad limitada cuando son dos o más socios. Carlita, ¿cuál conviene más? Perdón, el mundo me dice Carlita, por eso yo me hablo así igual. ¿Cuál es la que más me conviene cuando estoy asociado? Esto va a depender mucho cuál es su objetivo. Si se dedican a muchas cosas, las dos sirven, ¿ya? Si se dedican a varias cosas, las dos les sirven. Pero en la SPA se entiende que es una empresa más de capital, o sea, búsqueda de dinero, vender rápidamente las acciones. Si yo quiero vender el 20% de mis acciones, no tengo que preguntarle a los otros accionistas. Hay una libertad comercial de comprar y vender mis acciones o mis propiedades, ¿ya? En el caso de la SPA no hay límites de socios. En la limitada se habla siempre de 50, pero generalmente las limitadas son constituidas por 2, 3 o 10 socios, pero la SPA no tiene límites de accionista.
o a menos que tenga cierta cantidad, no me acuerdo el número exacto, que se transforma en una sociedad anónima, ¿ya? Pero si son 10 accionistas, 50 accionistas, pueden ser una SPA sin problema. El mínimo de una SPA es uno, el máximo hasta no convertirse en una sociedad por acción, pero es o una sociedad anónima, que esas son bien grandes. Y la SRL es mínimo 2 hasta 50 se dice la norma. Bien. Entonces la SPA me permite hacer varias cosas, la SRL varias cosas, la SPA es de capital, o sea que yo rápidamente puedo vender mis acciones y no preguntarle nada a nadie o buscar nuevos accionistas e ir vendiendo la propiedad. Pero la SRL tiene un efecto más, más de efecto de acuerdo, ¿ya? Entonces aquí pueden hacer tres socios, en este caso se habla, sí, de tres socios y ahí ellos tienen que estar de acuerdo si quiere salir uno, si quieren traer a un nuevo socio. Hay un concepto que se llama toma de decisiones unánime, o sea, todos tienen que estar de acuerdo para hacer algún cambio o alguna actividad. ¿Ya? Todos tienen que firmar. En cambio, en la SPA, el que tenga el poder de decisión es el que tiene mayor porcentaje. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Siempre hay que analizarla y sentarse a tener una mini conversación de 5 minutos con el objeto de comprender cuáles son los deseos de los dueños y es la mejor figura para esos dueños. Pero ya aprendimos que tienen varias alternativas. Si parto solo, ERL y SPA. Si parto en conjunto, las más usadas, SPA y sociedad limitada. Bien, ya. Luego que yo me convenzo, que yo digo, ya, aquí tomé la decisión, voy a crear mi empresa, me voy a formalizar. Adivinen cuál es la pregunta que se viene. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿A quién le hablo? Entonces acá vamos a separar, a mí me gusta trabajar con pizarra. Vamos a separar la pizarra en dos. Tengo dos grandes alternativas en Chile. La primera es mediante el método tradicional. No me escribe, se me ha gastado la batería. Mediante el método tradicional, y este método tradicional dice que yo tengo que hacer una escritura pública, ¿ya? El cual lo más probable es que un colega abogado, ¿cierto? Los asesore en escribir esa escritura pública. Luego de eso tienen que publicarla, firmarla ante notario. Luego hay que publicarla en el diario oficial y registrarla en el conservador de bienes raíces. Si se fijan, son tres grandes etapas que hay que pasar. Escritura, publicación en el diario oficial y registro en la línea de ay, mi garganta, en la línea de el conservador. Todo eso tiene costos. El abogado que redacta la escritura, el, el mismo notario, el pago de la escrituración, la publicación y el efecto del registro en el conservador. Este método, denominado método tradicional, lo recomiendo, sí. ¿Cuándo? Cuando son aportes de dinero significativos, son grandes, 100, 200, 300 millones, son 10 accionistas, son 50 socios en una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque ahí los acuerdos son quizás más de detalle y ahí sí deben ser asesorados por un abogado. Pero nosotros que somos pymes, nosotros que somos emprendedores, nosotros que recién estamos partiendo quizás con un capital de 100.000 pesos, de 70.000 pesos, de 400.000 pesos, el método tradicional se encarece demasiado. Por lo tanto, qué bueno que tenemos una segunda alternativa. Y esa segunda alternativa se llama empresa en un día. ¿Lo han escuchado? Empresa en un día, que es mediante el método de registro en empresa. Empresa en un día es un formulario, ¿ya? Es un formulario. Ustedes, pues aquellos que quieran probar, los invito, entren a Empresa en un día, a registros de empresa. ¿Para qué? Para que naveguen en ella. ¿Cómo lo pueden hacer? Con root y clave única.
¿ya? Y ahí ustedes pueden ir a crear y ver qué datos aparecen ahí. Pero las primeras barreras cuando ustedes van a crear empresas son la terminología. Entonces empieza una palabra que dice capital y se quedan ahí. ¿Qué tipo de sociedad va a ser? SPA, limitada, sociedad de responsabilidad limitada, EIRL, y hay un abanico ahí. Chuta, ya, voy a elegir una IRL. Me fui, me puse el nombre y después dice, hoy nombre de fantasía. Entonces, esos formularios son extensos, tienen varios conceptos. Y yo les quiero comentar, para que todos aprendamos, es que hay algo súper importante que todos debemos aprender. ¿Qué es el capital? ¿Qué es el representante legal? Y que el capital lo podemos entregar en dinero, en muebles y en trabajo. Sí, fíjense, generalmente nosotros pensamos que el capital es solamente en dinero, pero nosotros podemos aportar capital de distintas formas. ¿Qué es el capital? Es el sacrificio del dueño para que este negocio funcione. ¿Sabes qué, Carla? Yo voy a partir mi negocio con 1 millón de pesos. Ok, ¿a eso le vas a agregar más? Sí, ¿sabes qué? Tengo 5 máquinas de coser que yo las fui comprando con el tiempo en mi mundo informal y las quiero poner como aporte de capital. ¿Se puede poner como aporte de capital? Y la respuesta es sí. Entonces, aquí a veces debemos derribar mitos que solo es dinero. Tú puedes aportar bienes igual, un computador, un celular. ¿Para qué? Para que tu empresa se vea un poquito más grande y así acredites ante el Servicio de Impuesto Interno que tú ya tienes las herramientas para poder trabajar. Y también el trabajo. El trabajo, ¿cómo Carla el trabajo? Sí, puede haber un socio que él dice, yo voy a trabajar 3 meses. Y esos 3 meses sin recibir sueldo, sin recibir nada, pero eso significa un aporte de capital de 1,5 millones. Y la otra persona no va a trabajar y va a poner 1,5 millones. Entonces cada uno puso 1,5 millones, uno en dinero, otro en trabajo y se hizo un aporte de capital de 3 millones de pesos. Entonces el trabajo también puede ser valorizado. La gente no lo usa tanto, pero sí es una posibilidad. Generalmente solo pensamos que es en dinero y el aporte de capital puede ser en bienes, en dinero o incluso en trabajo. Bien, también hay un concepto súper importante que muchas veces, y yo he visto muchas modificaciones y errores en esta línea, señores y señoritas, que tienen que, si lo van a hacer de forma autónoma, tienen que considerarlo. El representante legal es la persona de carne y hueso, con nombre y apellido, que le da vida a esta empresa en el sentido de su representación. Porque la empresa en un día finalmente nosotros vamos a sacar un estatuto, un certificado, ¿cierto? Que nuestra empresa crece o que nació. Pero necesita tener una cara visible y ese es el representante legal. Cuando hablamos de emprendimiento, generalmente es la misma persona, es la misma, ¿cierto? Es la misma persona, es el mismo dueño, el que baila, el que canta, ¿cierto? El que sirve la mesa, el que va a comprar materiales y también es el representante legal, pero es la cara visible, ¿sí? Puede ocurrir que a veces hay empresas que son más grandes o empiezan a crecer que el representante legal se cambia. El representante legal, cuando ustedes creen en los estatutos en empresa en un día, Estoy y abajo. descarguen a nosotros crear la empresa en empresa en un día, ese estatuto tiene que Sí. estar creado, ese estatuto debe estar creado y debe entregar al representante legal las mayores facultades posibles. Yo he encontrado, o nos ha llegado caso a nuestra querida oficina, con las chicas, ¿cierto? Con el equipo de formalización, que tenemos que modificar el estatuto porque no le dieron todos los poderes. Dijeron que iban a ser el representante legal. Fueron al banco a abrir una cuenta corriente y en el estatuto quedó un poco vacío. ¿Qué significa eso? Que no le dieron las facultades de abrir una cuenta corriente, que no le dieron las facultades de poder representarlo, no le dieron. Entonces, eso es importante saber No, cuáles no son las vale. facultades Sí, que le papá. están dando al representante legal. ¿Bien?
Así que ojo ahí, el representante legal tiene que tener un poder amplio para poder actuar, o si no los bancos lo van a rechazar. Veamos algunas preguntas que están saliendo todo esto. Sí, yo estoy tratando de apagar, Nancy, los micrófonos. Vamos que se puede. Si creo la empresa solo con dinero y llegar a pasar por una mala racha, por un ejemplo, por un embargo, ¿no perdería los activos? Sí. Lo que pasa es que ese aporte de capital se va transformando en activos, se va transformando en inversión. Entonces, sí, ahí en el caso de, eh, ¿cómo se llama? De tener alguna dificultad, lo primero que hacen las empresas o las instituciones financieras es ir a ver los activos. Pero ojo, si se diferencia de un empresario individual a empresario individual de responsabilidad limitada, solo va a tocar los activos de la empresa. Yo tengo una empresa como persona natural y quiero asociarme con mi marido y formalizar esta sociedad. ¿Puedo traspasar mi empresa como aporte a la nueva? Ahí, Marcela, te invito a una asesoría con nosotros. Dado que la persona natural que tiene empresario individual y quiere hacer nuevas empresas, tiene que tener ojo porque lamentablemente tu RUT no se puede traspasar a la nueva sociedad. Y si tú traspasas bienes o mercaderías, también tienen algunas especificaciones técnicas por ser persona natural con empresario individual. Así que no es llegar y pasarle la mercadería a la nueva empresa o pasarle ¿cómo se llama? Los vehículos que te puedas tener asociados. ¿Ya? Así que ahí es que tener ojo de pasar o entregar insumos de un empresario individual que tiene su negocio a la creación de nuevas empresas. Bien, así que no es llegar y pasárselo. Bien. ¿Es conveniente declarar mucho capital? Nadia, buena pregunta. Lo importante en el capital, ojo aquí, lo importante en el capital es que ustedes declaren la realidad. Muchas veces a mí me dicen, Carla, es que a mí me dijeron que declarara 100.000 pesos nomás, pero ya invirtieron 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un desequilibrio, un desbalance a nivel contable. Entonces yo digo, ¿y de dónde sacaste los 4.900.000 para comprar la maquinaria si tienes solo un aporte de capital de 100.000 pesos? Entonces ahí nosotros siempre comentamos algo. Estime más o menos cuánto va a gastar en los primeros 6 meses. Si usted va en los primeros 6 meses va a gastar 3 millones de pesos, ¿cómo se llama? Ese es su efecto de capital inicial, ¿ya? Y así no tiene que modificar tantas veces el estatuto societario. Proyecten de 6 meses cuánto van a invertir, ¿ya? Pero no pongan capitales tan chiquititos porque finalmente un negocio no parte con 50.000 pesos, porque siempre hay gastos, en el mismo formalización de la empresa, ya hay gastos superiores a eso, ¿ya? Así que, Nadia, para responder tu pregunta, hay que declarar el capital lo más real posible. Después dice valor de asesoría, resguardo patrimonial por empresa. Ahí después yo voy a dejar a aquellos que quieran contratar el servicio de asesoría, les voy a dejar el link pasado, ¿ya? Se declaran por separado si ya tengo maquinaria, se separa el dinero y la maquinaria. Sí, sí, así es. En el mismo estatuto societario se declaran las dos partes distintas. Bien, ya. Sigamos entonces. Se prenden algunos micrófonos. Vamos que se puede. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ¿se va entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Bien, excelente. Ya. Luego que yo me formalicé y el más recomendado, como les digo yo, para los emprendedores es Empresa en un día, por efecto de su sencillez y además es más rápida y menos costosa, después viene el servicio de impuestos internos. Y yo siempre le dibujo un corazón. A veces no lo queremos tanto, pero siempre le dibujo un corazón. ¿Por qué? Porque desde el día uno que ustedes empiezan a interactuar con la página del servicio, tienen que verla y mirarla como una herramienta de trabajo. ¿Ya?
¿Por qué? Porque es algo, es una herramienta de trabajo que los van a acompañar todos los meses en su negocio. O si ustedes emiten facturas, si emiten documentación, siempre van a estar acompañados en su actividad económica. Así que al mirar al servicio de impuesto interno como una herramienta de trabajo. Tengo una IRL, quiero tener una empresa asociada con mi marido. ¿Qué recomiendas? Va a depender, Pamela. O sea, primero, si quieres mantener tu empresa antigua, esa IRL la puedes traspasar a una SPA, ¿ya? Pero va a depender si me dices con tu marido, si están casados o no, qué tipo de régimen tributario, o sea, régimen conyugal tienen. Pero ahí sí o sí, para hacer dos, debiera ser una SPA y esa es mi recomendación, ¿ya? Con una IRL no puede ser solo una persona. Sí, debería ser una SPA en este caso, ¿ya? Y ahí incorporar a tu esposo mediante aumento de capital para que él pueda ingresar a la sociedad. Esa es la técnica. Aumento de capital, te transformas tu antigua empresa en una CPA, tu esposo hace aumento de capital y puede entrar a la sociedad. Esa es la mejor técnica. Bien. Entonces, después que nosotros formalizamos, tenemos nuestro estatuto, lo hacemos poner una empresa en un día, nos da automáticamente el RUT, que es lo mejor, ya entramos a las actividades del sí. Y las actividades del sí, a ver si alguien me puede nombrar alguna actividad del sí. ¿Alguno conoce alguna actividad del sí que tengamos que hacer en el sí? La más conocida es el inicio de actividades, ¿cierto? Bien, la solicitud del ROT, el ente fiscalizador, sí, el pago, F29, bien. Aquí, cuando nosotros, antes de entrar a las actividades del sí, nosotros tenemos que tener súper claro algo que es muy importante, que yo creo que es el dolor de cabeza para muchos, que es el domicilio. Nosotros tenemos que estar entre empresa y un día y las actividades del servicio, tenemos que obtener el domicilio. Y el domicilio es súper importante, ¿ya? El domicilio es súper importante. ¿Por qué? Porque es donde va a estar mi actividad económica. ¿Y cuáles son las alternativas? La primera alternativa es que la empresa sea dueña del bien o del bien inmueble. O sea, que la empresa tenga un inmueble, que tenga un departamento, que tenga una casa. Pero generalmente nuestros emprendimientos no parten con un inmueble. Lo otro es que sea un contrato de arriendo. Estoy arrendando un local, ¿cierto? Un contrato de arriendo. Bien. Y puedo hacer esto que no es tan usado, pero sí conviene. Por ejemplo, Pamela, Hilda, Zaida, Cristian. Yo mi actividad económica la voy a hacer en mi propia casa, ¿sí? O la casa de mi esposo. Es un negocio familiar, ¿sí? O esta casa es de algún pariente y me la está cediendo. ¿Qué significa? Que puede hacer un documento tributario que permita usar, ceder, ¿cierto?, el uso de la vivienda para una actividad comercial, ¿ya? Eso no genera arriendo, eso no genera ingreso para la persona que me está haciendo la sesión de uso. Por lo tanto, yo puedo en una casa donde el dueño de la casa me autorice a generar alguna actividad comercial mediante un instrumento que se llama sesión de uso, pero debo tener algunos de estos documentos. Y hay otra posibilidad, pero no para todos los negocios, que son las denominadas oficinas virtuales. Nosotros en PIA Contable arrendamos oficinas virtuales, ¿ya? Pero ¿quiénes pueden utilizar estas oficinas virtuales? ¿Todos los negocios? No, lamentablemente no. Por ejemplo, un mini market no puede tener su domicilio en una oficina virtual. Una empresa que compra y vende productos y necesita bodega o almacenamiento tampoco puede usar una oficina virtual. Ya entonces está limitado a algunos negocios. ¿Quién podría usar una oficina virtual? Ustedes van a ser una empresa de Baja la maleta. asesoría y vamos a estar en terreno. Esas empresas
sí pueden tener oficinas virtuales. Ah, ¿sabes qué? Atiendo al público, atiendo, ¿cómo se llama? A domicilio. Es una tienda online, pero ojo con las tiendas online, porque las tiendas online también necesitan almacenamiento, ¿ya? O al menos que esté súper bien explicada que yo no voy a tener almacenamiento. Entonces eso se hace todo mediante petición administrativa y se hace mediante solicitudes al sí. Pero regla general es que las oficinas virtuales sirven para algunos negocios. Si ustedes necesitan cotizar domicilio, no se preocupen, en PIA Contables al menos brindamos el servicio de oficina virtual. ¿Ya? Así que aquellos que tengan alguna dificultad en el futuro y puedan acogerse a oficinas Hola. virtuales, PIA Contable vende o sea, entrega el servicio. Bien, entonces, seguimos. Fíjense, ni siquiera he entrado al servicio de impuestos internos, pero es súper importante tener el concepto del domicilio. Si genero una SPA al ser el mismo domicilio en la empresa, ¿Cómo estás? corro el riesgo. Lo que pasa es que, Que ellos están viniendo todos los días a hacer caras. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. entonces, entonces, ¿qué necesito? En el caso de, sí, la tuve que, se salió al final. Ahí está, que había sonido. Ya, ¿qué necesito para efecto de la pregunta? ¿Qué corre el riesgo? Nadie, corre el riesgo en los activos principalmente. Entonces la empresa va a tener que declarar si tiene una camioneta, si tiene un vehículo o si tiene algún activo significativo. Eso es lo que corre el riesgo. Ya no es que vayan a embargar inmediatamente en la casa, pero siempre partan. ¿Por qué la sesión de uso sirve? Porque no siempre tenemos un local comercial para arrendar, no siempre tenemos un bien raíz. Por lo tanto, si yo quiero partir un negocio, la sesión de uso sirve, ¿ya? Para partir. Después, si ustedes arriendan una oficina, arriendan un local, se cambia la dirección, ¿ya? Pero el domicilio es súper importante. Bien. Ya, ahora, después que ya tengo la sociedad, tengo el domicilio, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todos estos pasos que nos da el sí. Fíjense que no es uno solo. Todos decimos que es el inicio de actividades, pero ese es uno de muchos. Está la factura electrónica, está la boleta electrónica, está la compra del certificado, está la centralización del certificado, también está la elección del régimen tributario y un par de cositas más. Fíjense, ante el sí, generalmente son varias etapas. Y cuando los clientes, ¿cómo se llama? En nuestro caso, a veces llegan a mitad de camino, digo yo. Hace poquito llegó una clienta de nosotras y nos dijo, no, yo ya tengo lista mi empresa. Y nosotros dijimos, ah, qué bueno, mándenos todo lo que tiene de su empresa. Entonces nos mandó el estatuto societario, check, nos envió el inicio de actividades, check, nos envió el contrato o cesión de uso, no me acuerdo, check. Pero adivinen qué, no estaba escrita en factura electrónica, no estaba inscrita en boleta, no tenía la compra del certificado digital, no tenía la centralización, no había hecho elección del régimen tributario, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces nos quedamos que nuestra empresa puede funcionar en el inicio de actividades. Y no es así. Ante el Servicio de Impuestos Internos son varias etapas que a veces las vamos descubriendo una a una cuando necesitamos esto, facturar. El facturar, no el emitir boleta, porque si yo me inscribo en boleta electrónica y al otro día puedo emitir mi primera boleta. Pero yo, cuando necesito facturar, hay un paso que se llama verificación de actividad. Y esta verificación de actividad es súper importante
porque yo, ante el Servicio de Impuestos Internos, tengo que acreditar que tengo un negocio real, que tengo un cliente real, que tengo maquinarias, que estoy en un lugar físico, que tengo todo lo necesario para brindar ese servicio. Y ahí recién el sí me autoriza la verificación de actividad de un giro económico. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Me voy a dedicar a la venta online de productos. Perfecto. Ese es mi giro económico. Pero necesito emitirle una factura a una empresa. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos me va a decir, adjunte una factura asociada a la compra de sus insumos. Adjunte su contrato de arriendo o cesión de uso. Adjunte la orden de compra de su cliente, porque necesita acreditar que su primera factura, su primera venta es real. Y este paso y este paso es súper importante porque si usted no lo aceptan, no puede emitir una factura. Por lo tanto, tiene que acreditar las facturas asociadas con las que compró al proveedor. No sé si está vendiendo muñecas. Es una juguetería y está vendiendo muñecas. Y ahora va a vender a otra juguetería esas mismas muñecas. Tiene que acreditarlo. Bien. Pamela, para los proveedores. No, para los clientes. Cuando yo emito mi primera factura para los clientes, debo pasar por el proceso de verificación de actividad. El sí, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir facturas asociadas a compras con los proveedores. ¿Ya? Pero para emitir mi factura al cliente, debo pasar por la verificación de actividad, que también es un paso muy relevante al momento de la formalización. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cuántos conectados me quedan? Hoy vamos súper bien, promedio 30 conectados he tenido. ¿Cómo vamos aquí? Bien, recuerden el concurso. Entonces, ¿sabían que eran hartos etapas o que eran varios pasos? Sí, no, 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 sí. ¿Conocían esto? Bien, no, dice Patricia, sí, bien, me encanta. Gracias. Sí, no, más o menos bien. El objetivo de este webinar es que entendamos que existen varias etapas y no se frustren al comienzo al saber que estas cosas son desconocidas. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Ya hay que alimentarse con conocimiento, hay que hacerlo para que esto no sea una tarea difícil, sino sea una tarea amigable y que vayan celebrando, como digo yo, paso a paso. ¿Sí? Formalicé mi empresa, celebro. Hice inicio de actividades, celebro. Verifiqué actividades, celebro. ¿Por qué? Porque son etapas de evidencia que su negocio y su empresa está creciendo. ¿Bien? Ya. Ah, sí, sí, ya. Vamos bien entonces. Ya. Luego de eso, que ya estoy facturando, estoy en el proceso paralelo, viene el permiso municipal. Si yo le quisiera poner el ABC, el primer A es la creación de la empresa. Esta es mi A. El B son las actividades en el sí. Y el C, la última etapa, para estar en regla, como digo yo, ordenaditos, es el permiso municipal. ¿El permiso municipal es obligación? Sí, es obligación. Muchas veces no sacamos patente comercial pensando que no abrimos puerta a la gente. No, este es un negocio que va a estar en una oficina que nadie va a ver. No es así. Todos debemos sacar patente comercial. Es importante, es muy relevante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es obligatorio para todos los negocios. Y el permiso municipal, me faltó una P, PAL, ¿dónde se saca? En la municipalidad donde está su domicilio. Sí, Marcela, a veces medio terrible porque piden muchas cosas. Pero ojo, si ustedes, esas muchas cosas, les diré que va a depender mucho del negocio, pero lo primero que hay que buscar siempre es el certificado de destino.
¿Por qué? Porque el certificado de destino me dice que ese domicilio puede generar una actividad económica o no. ¿Ya? Es súper importante este certificado. Y después, las otras documentaciones que les van pidiendo va a depender mucho de su actividad económica. Por ejemplo, si yo me dedico a comprar y vender productos, no sé, libros o comercialización de productos sellados, cerrados, no es mucho lo que me piden, sino el certificado de destino, el contrato de arriendo, todo lo que ustedes fueron documentando hacia atrás. Ya, el inicio de actividades, entre otros. Pero cuando son rubros, principalmente con la alimentación, ahí hay otras personas u otros actores que también necesitan certificar, que son, por ejemplo, el efecto del permiso, hoy se me olvidó, de la Seremi, que es el permiso de salud, ¿ya? Entonces ahí tienen que buscar esos permisos. Entonces yo recomiendo siempre, es el permiso sanitario. Muchas gracias, Patricia. Antes de tomar la decisión a formalización, vayan a invertir tiempo en la municipalidad o algún llamado electrónico o algún llamado de teléfono, porque necesitamos saber, uno, el certificado digital y saber cuáles son todos los requisitos que necesitamos para la patente comercial. Es importante informarnos antes de llevar a cabo nuestra formalización. Aquellos que en un futuro se quieran formalizar y y con nosotros contraten el servicio, por ejemplo, de oficinas virtuales por un año, nosotros, aquellos clientes que hacen esa contratación, nosotros tramitamos gratuitamente la patente comercial. Ya, pero como les digo, la oficina virtual, nosotros analizamos primero el giro, si pueden ser oficinas virtuales, y si nos contratan por un año, también tramitamos su patente comercial de forma gratuita. Así que aquellos que necesiten oficinas virtuales nos pueden inscribir después internamente a nuestras redes sociales y podemos enviar la información. Bien, esos son con los comerciales que nosotros entregamos. Entonces, la patente, el permiso municipal, ¿es obligación? Sí. ¿Qué tengo que ir a buscar? ¿El certificado digital? Sí. ¿Tengo que tener evidencia del inicio de actividades, del contrato de arriendo, de la formalización de mi empresa? Sí. Y luego de eso ya viene el cobro 2 veces al año. El cobro principalmente va asociado al patrimonio de la empresa, mínimo 2 UTM, que son como 70.000 pesos por cada mes o por cada periodo, por cada semestre. Así que ojo ahí que es necesario el permiso municipal o si no los pueden multar. O después sale más caro pagar, ¿cómo se llama? Atrasado. Hay municipalidades que lo hacen en línea. Ya hay otras municipalidades que no son tan modernas y que se han demorado un poquito en la digitalización, pero sí cada vez las municipalidades están más, ¿cómo se llama? Más cercanas a apoyarnos en los permisos municipales. A ver qué me cuentan aquí. ¿Y la prestación de servicio arreglo exigen mucho? No tanto, Nadia. No, en ese caso no es tanto lo que es la patente comercial. Lo peor que me acaba donde vivo, el municipio instaló el recolector de agua servida y no tiene autorización de la CNM. Uy, Marcela. Sí, a veces lamentablemente nuestros negocios, nuestros sueños, a lo que me quiero dedicar, por condiciones como eso no se pueden ejecutar. Por eso es súper importante esta recomendación. Saber dónde voy a tener ¿cómo se llama? Mi dirección. Saber qué voy a tener de mi negocio, qué complicaciones podría tener. Ya, Marcela lo he escuchado en otros casos igual. Patricia dice, ¿podemos tener oficina virtual si damos cursos y acompañamiento en línea? Sí, Patricia. Y si hacemos talleres presenciales, también pueden tener oficina virtual. Patricia, ¿de dónde eres? Nosotros acá somos de Concepción e incluso tenemos sala taller para aquellos que son de Concepción y andan buscando sala taller para talleres presenciales. Nosotros tenemos capacidad para 12 personas. Ahí también se puede tener oficina virtual sin problema, Patricia. Bien. Ah, Santiago y sexta región. Sí, también se puede tener oficina virtual. Tengan en Conce igual. Bien. Dice, una empresa va a comprar y vender productos terminados de cerdo, rubro alimentación. Sí, si es control de productos alimenticios, sobre todo eso, resolución sanitaria es necesaria.
ya que tiene la empresa la fábrica de productos. Yo, Gladys, yo no soy dueña de la verdad, pero yo iría a consultar a la municipalidad. Si son productos cerrados y envasados, quizás no. Pero como son alimentos, siempre hay que preguntar por si es necesario la resolución sanitaria, porque también van dependiendo de la municipalidad qué requisitos qué requisitos me piden como mínimo. Montserrat me pregunta, ¿cómo se consigue el certificado de destino? Bien, en la misma municipalidad, en la línea de patentes, se pide, antes de pedir la patente comercial, se pide ese certificado de destino. ¿Y qué se pone ahí o qué se logra ahí? Se logra, mire, ahí Marcela me dice, sí, debe tener, ¿cómo se llama? Permiso sanitario en el caso de los productos alimenticios, porque ella vende alimentos para mascota y se lo pide. Sí, hay un permiso del almacenamiento de alimentos. Bien, hoy me encanta esto. Estamos generando sinergia, se llama, ¿sí? Entre todos apoyándonos. Excelente. Me alegra que el webinar también ha servido para eso. Entonces, para responder a la pregunta, ¿el certificado de destino, dónde lo puedo sacar o dónde debe sacarse? En la misma municipalidad donde yo voy a tramitar mi patente. Ya es un certificado que me dice el uso del suelo del lugar y si puedo tener un negocio comercial o no ahí. ¿Ya? En obras, sí. En partes también le llaman, en la municipalidad. En partes y no sé cuánto. Pero está todo junto, siempre está todo junto en el mismo edificio en la municipalidad, donde saco la patente comercial y donde saco el certificado. Y para sacar el certificado tienen que llevar la documentación anterior, el estatuto societario, el, el contrato de arriendo, el inicio de actividades, entre otros. Bien. A veces la misma municipalidad en sus páginas web igual listan o entregan el listado de la documentación y hay otras municipalidades que incluso uno puede hacer en línea la patente municipal, pero va a depender de cada una de ellas. Bien, entonces, ¿cómo resumimos los pasos de la formalización o lo llevamos a mi querido ABC? El A, ¿cierto? Y aprendimos formalizar la empresa. El B, actividades, ¿cierto? Porque son varias. En el sí. Y el C, patente comercial. Si nosotros tenemos el A, el B y el C, podemos decir que nuestro negocio está formalizado en Chile, ¿ya? Porque son todas actuaciones obligatorias. Bien, ya. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien. ¿Algunas preguntas? 2 minutitos para responder preguntas. Bien, el F29, ¿debo comenzarlo desde el primer mes que hizo inicio de actividad? Y la respuesta es sí. Desde que yo me muevo en el mundo de la formalidad y el inicio de actividades, desde el día 1 ya estoy en la obligación de decirle al Servicio de Impuestos Internos si tuve o no tuve movimiento. Si yo tengo movimiento, declaro. Si no tengo movimiento, también declaro. Tengo que declarar ambas acciones. Vendí, declaro. No vendí, también declaro. Son importantes. Las autorizaciones a factura y boleta implica mayor pago del impuesto. En sí, un negocio formal siempre va a pagar impuestos. Cuando a usted le vaya bien, si un negocio formal paga impuestos, significa que es un buen negocio. ¿Por qué? Porque tiene utilidades. Si ustedes nunca pagan impuestos o un negocio nunca pagan impuestos, significa que el negocio quizás no está yendo tan bien. ¿Sí? ¿Es recomendable la sociedad de personas para formalizar? ¿La sociedad de responsabilidad alimentadas o la de profesionales? Elizabeth. La de persona es sociedad por acción, o sea, sociedad limitada, ¿cierto? Ya. La sociedad de profesionales es súper específica, ya ahí tienen que, pero sí es ventajoso en algunos casos para el efecto del impuesto al valor agregado. Eso sí, las sociedades profesionales tienen que ser carreras afines,
Deben ser más de dos socios en la figura, o sea, dos o más socios en la figura de la limitada y con un giro especial dentro del servicio de impuestos internos. Se puede, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Y si estoy prestando asesoría, me eximo del impuesto al valor agregado en esa figura, ¿ya? Así que ahí es bien específico muchos requisitos que hay que cumplir, pero en el caso que en el futuro necesites un proceso de formalización, y necesites quizás contratar nuestros servicios o te ganes el premio, ¿cómo se llama? Nosotros también asesoramos en esa línea. Bien, pero las sociedades profesionales es conveniente, sí, pero hay que cumplir varios requisitos. Ya, aquellos que no están formalizados, tu misión es hoy. Debes creer en ti y en tu negocio. Para que el negocio crezca, para que el negocio crezca o aumente sus ventas, deben formalizarse. Si quieren préstamos bancarios, deben formalizarse. Si quieren postular a fondos concursables, deben formalizarse. Si quieren crecer, deben formalizarse. Y si no quieren que los notifiquen, también deben formalizarse. Bien, es un elemento necesario. ¿Cómo es el tema del pago de impuestos de una empresa? Misca. El tema del pago de los impuestos se viene en futuros webinars. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay mucho que tejer, ¿ya? Toda empresa, para que no se queden con la duda así, toda empresa, cuando empieza su proceso de empresa, tiene dos grandes formularios, como digo yo. Está el formulario 29 y el formulario 22, que tiene que ver con los impuestos mensuales y anuales. Pero con esta pregunta que me deja Misca, yo los voy a generar una cordial invitación porque se nos vienen más webinars. Se nos viene webinar de IVA, webinar de renta, webinar cuando ustedes necesitan contratar a su primer trabajador o trabajadora, qué consideraciones tener, webinar de determinación de costos, webinar. Así que PEA Contable este segundo semestre los va a llenar con mucho entrenamiento gratuito. Vamos a estar haciendo uno o dos al mes. Yo creo que el de formalización lo vamos a volver a repetir porque habían hartos inscritos. Por éxito de venta, dicen, vamos a volverlos a hacer. ¿Ya? Así que eso. ¿Se fijan que hay hartas etapas para formalizar un negocio? Sí, pero esa es la que nosotros debemos conocer. Vamos a formalizar la empresa, vamos a generar nuestras actividades en el sí y vamos a generar efecto de la patente comercial. Bien, consultas, inquietudes. Ahí Gladys levantó la mano. Gladys, micrófono abierto para usted. ¿Mm? O se le apretó la manito Gladys. Hola Carla, Hola, hola. hola. Lo que pasa es que había escrito en el chat, pero como se pasó eso, respecto a lo que yo, bueno, de lo mismo, del tema de vender productos terminados, alimenticios, en ese caso se puede usar oficina virtual o tiene que ser un lugar físico. Generalmente lo que pasa es que la oficina virtual es una dirección. Entonces, si tú generas tu actividad económica en terreno, en atención a domicilio, o, o no tienes efecto de almacenamiento, por ejemplo, asesorías, clases, capacitaciones, una oficina virtual es permitida. Pero en el caso, por ejemplo, de un mini market o yo voy a vender producto, lo primero que pregunta el fiscalizador es dónde están esos productos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay un efecto de bodega de por medio. Entonces, es necesario, ¿cómo se llama?, tener otro tipo de domicilio y lamentablemente no una oficina virtual. Yo por mí vendería oficinas virtuales por todos lados, pero al momento de fiscalización, de buscar la verificación de actividad, de acreditar el domicilio, tengo que ser consciente que no a todos les sirve la oficina virtual. Ya, pero en este caso, como la venta va a ser por internet, los productos se va a ofrecer y una vez que el cliente me pida el producto, yo voy y lo compro a la fábrica directo y lo entrego.
Ya, ahí puede existir la posibilidad que te sirva una oficina virtual, pero cuando se acredita la actividad económica, por ejemplo, para emitir una factura, se pueda juntar un escrito. Y ahí va a depender de la Ya, suerte, ¿cierto? Y de la explicación, porque nosotros hemos tenido casos que aún conteniendo varias consideraciones, nosotros, así como tú, que me explicas tu negocio, nosotros ujú, hacemos un escrito que explicamos el negocio al fiscalizador. Y va a depender ya. de él si nos da el ok o Y no. lo autoriza. Hemos tenido Perfecto. varios casos de éxito, no los hacemos tan populares porque puede ocurrir, y nos ha ocurrido que en otros casos no hemos tenido éxito. Pero si logramos explicar muy bien el negocio y el fiscalizador se convence de este dicho negocio, la oficina virtual te podría servir. No Ah, ok. perdemos nada con intentarlo. Ya. Y si no puede ser el mismo domicilio de uno, Así, como... mediante una Ya, sesión de uso. ya. Ok, muchas gracias. De nada, Gladys. Ya, ahí vienen más preguntas. Dice, ¿dónde anunciarán los futuros webinars? En nuestras redes sociales siempre estamos publicando. Así que creo que el 14 o por ahí se viene otro webinar. Y en nuestras redes sociales, síganos en peyacontable.cl y en @carlapeyacontable y ahí siempre estamos publicando. ¿Ya? Si realizo arreglos y reparaciones a domicilio, ¿es viable una oficina virtual? Sí, es viable Nadia una oficina virtual. Ahora, para domicilio tributario, para la fabricación de estructuras metálicas, por ejemplo, debe ser domicilio rural u urbano, puede ser los dos, o incluso sitieriazo, pero debe tener rol. Sí, debe tener rol porque el domicilio se identifica con rol Elizabeth. Así que es importante eso, que tenga un rol establecido. Bien, de nada. Ya. ¿Qué tal hasta aquí? Porque siempre me paso de mi hora. Y tenemos todavía gente muy conectada y eso me pone muy contenta. Bien, no se me vayan, pero vamos a dar cierre a la grabación. Agradezco la conexión y quedan invitados al próximo webinar que se viene durante este segundo semestre 2025 por PIA Contable.